Segunda de Reyes, capítulo 5, y del capítulo 5 de Segunda de Reyes vamos a estar leyendo desde el verso 9. Y dice así la palabra del Señor. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurarás y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: He aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de su Dios, y alzando su mano, tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Cerramos nuestros ojos y oramos. Mi amado Señor, te damos gracias. Padre bueno, muchas gracias por darnos el privilegio de poder estar delante de ti en esta noche, Señor, en el día que tú has preparado para que hagamos culto a tu nombre. Gracias, Señor, que tu presencia llene nuestro corazón, llene nuestra mente, llene nuestros pensamientos y nos ilumines en todas las cosas. Abra los ojos de nuestro entendimiento para comprender con claridad, Señor, todo lo referente al reino donde nos has introducido. Extiende tu mano y reprende toda operación del maligno en el nombre de Jesús. Y abundante gracia sea dada en esta noche sobre de tu pueblo. Padre, gracias. Muchas gracias te damos por todas las cosas en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Nosotros hemos estado viendo algo que tiene que ver con esto y ya lo vamos a ver. En cuanto a lo que el Señor nos venía diciendo, que Él es el que ordena los pasos del hombre, que es Dios. ¿Por qué Dios es el que ordena los pasos del hombre? Porque el hombre es una creación de Dios. Al ser un hombre la creación de Dios, entonces Él sabe la forma como tiene que funcionar en la tierra para que le vaya bien y para que sea de larga vida sobre la tierra. Siempre hacemos la comparación del fabricante de lavarropa, fabricó un lavarropa y él pone la especificación. Lleva 5 litros de agua, no más, le pone la marquita hasta dónde tiene que ir, cómo tiene que usarse, cuál es la forma. Entonces, si nosotros el artefacto que tenemos lo usamos correctamente como nos manda el fabricante, seguro que el artefacto va a durar el tiempo ya predeterminado usándolo correctamente. Pero si nosotros el artefacto que tenemos no lo usamos conforme el fabricante indica, entonces seguramente ese artefacto no nos va a durar mucho. Se puede quemar, se puede, en fin, un montón de cosas por el exceso de agua, por el exceso de tiempo, por un montón de factores que ya el fabricante lo estudió. Él ya sabe, él sabe por qué le dice hasta acá es el agua. Él ya sabe por qué dice tanto tiempo es el que tiene que funcionar. Él ya sabe por qué dice no le pongan más peso, más cantidad de ropa, porque él ya sabe lo que va a pasar. Entonces la Biblia dice que, y creó, dice Dios al hombre a su imagen. Entonces el hombre, que es una creación de Dios, Dios sabe cómo tiene que andar. Por eso, nosotros hemos estado viendo el Salmo 37, como decía, por el Señor, por Dios, son ordenados los pasos del hombre. Entonces Él le dice cómo tiene que andar para que le vaya bien.
para que le vaya bien, para que su vida sea de larga vida sobre la tierra, para que alcance la paz, para que alcance la felicidad, para que sea un hombre feliz, un hombre lleno de vida de Dios. Entonces le enseña la forma, la manera. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre. Entonces, como Dios al creyente le dio, a la persona, le dio un libre albedrío, él escoge obedecer o no obedecer. Él decide qué es lo que va a hacer. Dios le muestra, por eso decimos, usted se compró un lavarropa y tiene las instrucciones. Si usted quiere, le hace caso al pie de la letra de lo que dice. Si no, usted lo usa así sin leer las instrucciones ni lo que dice. Como usted quiere, entonces después vienen las consecuencias. En la persona lo mismo. Cuando no se oye al Señor y no se permite que la palabra de Dios, que Dios ordene nuestros caminos, después tenemos consecuencias, nos lamentamos, sufrimos, lloramos. Justamente esa causa de no haber oído la voz del Señor, del que creó al hombre, para que nos vaya bien. Y de ahí los lamentos. Entonces dijimos que la persona escoge hacer caso o no hacer caso, obedecer o no obedecer. Y vimos que el salmista del Salmo 119, él oraba y decía, ordena. Es decir, le estaba diciendo, Señor, yo quiero que tú ordenes mi vida, quiero que ordene mis pensamientos, quiero que ordene mi manera de vivir, de andar, de actuar. Entonces el Salmo dice, ordena mis pasos con tu palabra. Es decir, le está pidiendo y luego le añade, y ninguna iniquidad tenga el señorío sobre de mí, porque yo sé que la iniquidad, que es lo malo, me va a producir mal. Ya vimos en el huerto del Edén lo que sucedió a causa del pecado, mal. Y vemos hacia adelante qué es lo que produce el pecado. Pecado es la desobediencia al Creador, es decir, a las instrucciones que Dios le da al hombre para que viva sobre la tierra. La desobediencia, que se llama pecado, lo lleva justamente al sufrimiento. Se sufre escasez, se sufre enfermedad, se sufre dolor, se sufre llanto, se sufre angustia y un montón de cosas que son el producto de la desobediencia a lo que el Señor dice. Por eso nosotros vimos un lamento de Dios, un lamento cuando decía, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, si me hubiera hecho caso cuando te decía, cuando te hablaba, si hubieras puesto mi palabra como lámpara para tus pies, mis enseñanzas como lumbrera para tus caminos, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, tu paz fuera como un río, no como un mar en tempestad. Porque un río, tranquilo, pero un mar en tempestad es donde las aguas se revuelven y donde el cieno se revuelve. Entonces dice Dios, para el impío no hay paz. Entonces el corazón afligido, el corazón desesperado, mal, justamente a causa de no escuchar al constructor del hombre, al que lo construyó, y no escuchar la dirección, las instrucciones para la forma de vida. Entonces es el lamento, y el lamento del Señor. Si hubieras atendido a mis mandamientos, tu paz sería como un río, tu paz sería como un río, tu justicia a causa de oír mis mandamientos, pero sería como las ondas de la mar, tu justicia, y tu descendencia, sería en abundancia, como la arena, serían tus renuevos como los granos de arena, nunca su nombre sería raído, quiere decir que sería exaltado. Tu descendencia sería conocida, tu descendencia sería alabada a causa de la forma de vida como que aprendieron de sus padres al servicio y al servir al Señor. Entonces nosotros hemos estado viendo que el resultado de la obediencia al Señor es bueno. Por eso dijimos a voces, decía al justo,
que le va a ir bien. Decía el que permite que Dios ordene su paso, que le va a ir bien. Decile a aquel que clama a Dios, ordena mis pasos con tu palabra, que le va a ir bien, que Dios le va a hacer entender, le va a enseñar el camino en que deba de andar. Y no solo eso, a causa de la disposición del corazón, Dios va a poner los ojos sobre de él. Pone los ojos y lo va llevando y lo va guiando. Que todas estas cosas que nosotros hablamos tiene que ver con esto que nosotros acabamos de leer, de Naamán. Nosotros leímos así, y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces acá tenemos dos personajes. Tenemos a Naamán y tenemos a Eliseo. Cuando hablamos de Naamán, en este capítulo 5 y en el verso 5, habla de él y dice lo siguiente. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado el Señor salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Entonces, lo primero que vemos de Naamán era que era un general. Y un general está al mando de una unidad, escuche, militar más grande que un regimiento. Tenemos el regimiento 601. Bueno, un general está al mando de una unidad militar más grande que un regimiento. Es decir, mire la autoridad que tiene un general. Bueno, eso es lo que era justamente Naamán. Entonces, lo vemos, un gran general, en gran estima delante del rey de Siria. Entonces, esto ya nosotros miramos su vida, miramos su economía y vemos un general con una economía bien liviana, donde no le hacía falta nada, donde tenía de todo, iba donde quería, era un general, pero tenía un problema. La Biblia dice, pero, todo estaba bien, pero, dice, leproso. Con una enfermedad, la lepra era una enfermedad ya terminal. Una lepra que comenzaba en la piel y se iba extendiendo, entonces el leproso ya sabía que tenía su vida contada. Y como en la actualidad usted escucha a alguien que tiene cáncer y nos agarramos toda la cabeza cáncer, como que ya llega al final, ya como que ya está, tiene cáncer, listo, ya va seguramente a la muerte, sin darnos cuenta que todos vamos a morir. No solamente el que está con una enfermedad que la declararon terminal, sino que todo vamos a morir y un día vamos a tener que dejar esta tierra. Pero este general, la Biblia dice que el único problemita que tenía era leproso. Entonces acá dice así, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces, ¿qué era Naamán? Naamán era un general. Es decir, Naamán se trataba de un general de un ejército físico. Miramos a Eliseo. ¿Y qué era Eliseo? Eliseo también, diríamos, era un general, pero de un ejército espiritual. Uno era de un ejército terrenal y el otro era de un ejército espiritual, del ejército de Dios. La Biblia dice que cuando vino Naamán, dice que vino con sus caballos y con su carro. Imagínense lo que sería el carro de un general, no es el mismo carro de un soldado. Acá nosotros a los vehículos, por ejemplo, le decimos automóvil, pero en Estados Unidos a los vehículos se les dice carro. El carro, se le llama así al auto, se le llama carro. Ahora, nosotros imaginemos a Naamán que vino con su carro. Imagínense una limusina, diríamos así.
Vino con su limusina, vino con su vehículo esplendoroso y se paró a la puerta justamente de la casa de Eliseo. Entonces, como era un general está acostumbrado a mandar, a ordenar. No está acostumbrado que no le hagan caso. A él le tienen que obedecer, porque si no le obedecen hay problema. A la cárcel, al cepo. Era un general. El general, inclusive a los generales se lo trataba con el trato de excelencia. Es decir, un trato elevado a causa de la categoría que tenía. Pero miramos a Eliseo y vemos que Eliseo, si lo tenemos que medir, también era un general del ejército de los cielos, del ejército del Señor. La Biblia dice que vino Naamán, se paró a la puerta. Seguro que Naamán no descendió, era un general, él tenía que mandar. Andá y decile al profeta que venga para acá, que acá estoy yo, porque era el general. Si usted va al rey, no se va a parar en la puerta y le va a decir a alguien, dígale al rey que venga para acá. Al revés, el rey no va a venir. Él, el que va en busca del favor, es el que tiene que ir a encontrarse con aquel que le va a hacer el favor. A veces nosotros malinterpretamos las cosas. Yo necesito que usted me haga un favor, pero yo espero que usted venga a mí y usted me va a hacer el favor a mí, pero usted venga a mí en lugar de yo ir a usted. Yo necesito el favor. Entonces yo a usted lo voy a esperar porque yo lo necesito. Usted no tiene que esperarme a mí. Yo necesito que usted me haga un favor y yo que le hago el favor lo estoy esperando, que usted venga cuando se le ocurra, porque usted pidió que le hagan un favor. Sí, pero es al revés. Usted tiene que esperar al que le va a hacer el favor. Usted tiene que esperar. Una vez con un hermano nos quedamos a encontrar, sí, lo espero a las 6 de la tarde en tal esquina. Sí, hermano, él me pidió un favor, yo tenía que hacerle un favor. Él me pidió un favor y eran 6:20 y yo estaba esperando que llegue. Tendría que ser al revés, el que pide el favor es el que tendría que estar esperando que venga el que le va a hacer el favor. Entonces nosotros miramos acá. Y dice que Naamán vino con su carro, es decir, con todas sus estrellas, podríamos decir, con toda su soberbia, porque un general acostumbrado a mandar y que le hagan caso, el mando a muchos le hace mal. A muchas personas cuando reciben un mando le hace mal. En lugar de volverse en el Señor más humilde, se vuelven soberbios. Y en la soberbia comienzan los problemas. Entonces, ¿qué hizo Naamán? Él necesitaba el favor. Fue hasta la puerta del profeta y ¿qué hizo? Mandó un mensajero. Andá y decir al profeta que el general está acá y que lo está esperando. Y el enviado fue a la puerta de la casa del profeta, golpeó y salió el siervo del profeta y le dijo, el general ha llegado, que el profeta venga a verlo. Así que el siervo del profeta fue a decirle al profeta, llegó el general, sabía que tenía que venir Naamán, así que se quedó sentadito donde estaba y le dijo a su siervo, andá y decile al siervo que le diga a Naamán que vaya y que se zambulla 7 veces en el río del Jordán y que su carne va a ser restaurada. Entonces fue el esclavo, diríamos así, el siervo de Eliseo, le dijo esto al otro enviado por Naamán y cuando llegó allá y le dijo las palabras, inmediatamente la soberbia del corazón lo llevó a pensar así. Yo decía para mí, ¿cómo va a ser eso? Yo soy un general, soy un agente que yo digo aquel que vaya y va, aquel que venga y viene y yo lo mando a llamar y él no viene y encima me manda un mensaje, ni siquiera me ve dónde tengo la enfermedad o cuál es la enfermedad, simplemente me dice que me vaya y que me zambulla en el río, en ese sucio río del Jordán, que vaya y que me meta cuando yo tengo mejores ríos en Siria, es mejores. No estaba equivocado él, eran mejores. Es como que usted tome agua de una bomba de 30 metros y tome agua de una sumergente de 60 metros.
No es lo mismo, son aguas diferentes. Un agua es más pesada, la otra más pura, más limpia, más rica, porque es más limpia. Entonces, no es lo mismo. Bueno, esta era lo mismo. El general tenía razón. Los ríos de allá son mucho más limpios. Es como querer comparar el río de la Plata, el agua del río de la Plata con el agua del río Cosquín. Son dos cosas diferentes, dos aguas diferentes. Los dos son ríos, pero la pureza de uno es diferente a la pureza del otro. Entonces, Naamán tenía razón. Sí que eran mejores los ríos de Farfar y los ríos de allá de Siria. Pero el profeta le mandó. El profeta le dijo, ve y zambúllete en el río del Jordán 7 veces. Entonces él pensó, si es por agua, aquellas son muchas mejores. Pero no se trataba del agua, no se trataba del lugar, se trataba de lo que dijo Dios, de lo que dijo Dios, de eso se trataba. No se trataba de ir allá y sumergirse o venir acá y sumergirse. Se trataba, ¿sabe de qué? De obediencia a lo que decía Dios. No el agua, la obediencia, la obediencia. Por eso nosotros dijimos, dice, por el Señor son ordenados los pasos del hombre, pero el hombre es el que decide. Puede decidir como Naamán, enojarse y decir, yo decía para mí, porque ese es el problema de muchos, lo que ellos piensan, y yo pienso así, y yo pienso asá, y yo pienso de la otra manera, y resulta que lo que piensa Dios, esos pensamientos de Dios son muy más elevados que los pensamientos del hombre. Y cuando viene el pensamiento de Dios, y Dios habla, y Él mide con sus pensamientos, entonces se enoja. ¿Por qué se enoja? Porque no se hizo como él quería. Nunca va a ser la forma de ser de los creyentes como ellos quieren, sino que tiene que ser a la manera de Dios. Usted quiere bendición a la manera de Dios. Quiere multiplicación a la manera de Dios. Quiere la bendición de Dios a la manera de Dios, no a la manera de los hombres. No es la manera que piensa, que yo me imagino, y que tendrían que hacer así, y debería ser de esta otra manera, y tendrían que ser de aquello a otra manera del pensamiento, porque ahí es donde surge el problema, ahí es donde surge la diferencia entre el pensamiento del hombre y el pensamiento de Dios. ¿Qué dice Dios? Eso es lo que vale. Por eso un hombre que escuche la palabra de Dios y que no compruebe el poder de la palabra de Dios, lo que produce la palabra de Dios, no compruebe lo que produce, entonces él sigue en sus pensamientos, en sus ideas, y para él son las cosas como él piensa. Es lo que tuvo Naamán, problema con sus pensamientos, porque él decía para sí, yo voy a llegar, me voy a parar ahí en el carro, y voy a mandar a llamarlo. El profeta venía haciéndome la venia, habrá pensado, y cuando venga, me vea la enfermedad, va a poner la mano, va a clamar a Dios, yo voy a ser sano, y listo, el asunto cerrado. Pero resulta que el profeta ni lo vio. ¿Sabe qué? El profeta no necesitaba mirarlo, porque no era el profeta el que lo iba a sanar, sino Dios. El profeta es el medio, el pastor es el medio de lo que quiere Dios de la vida de aquellos que han creído en Él. Es simplemente el medio por el cual Dios se expresa su perfecta voluntad. Por el cual Dios le da la dirección al que ha creído y le pone rumbo al que ha creído mediante aquello que Él constituyó, porque a través de ello envía a Dios su palabra. Por eso la soberbia de Naamán le impidió ver que lo que había dentro de esa casa, un hombre de Dios, pertenecía a un ejército superior que los ejércitos terrenales. Hay una anécdota en la Guerra de los 6 días, donde un solo judío llevó una multitud de enemigos, los llevó cautivos, prisioneros, y los llevó hasta Israel y los entregó ahí. Y la gente se preguntaban, ¿cómo puede ser que un solo judío lleve como a un batallón
prisionero, uno solo. Entonces, después que pasó el tiempo, le preguntaron a esos que habían sido cautivados, ¿cómo puede ser que todos ustedes no pudieron contra un solo hombre? Entonces, ellos le respondieron, a nosotros nos enseñaron a pelear contra hombres, pero no contra ángeles. Ah, había ángeles. Así que ellos vieron ángeles que estaban con ese solo judío que estaba ahí, pero los ángeles interminables, nos rendimos. Se rindieron ante la fuerza de Dios, el ejército de Dios, el ejército del Señor. Por eso podríamos decir, acá vemos dos generales, uno con tira, con todo, un general terrenal que está a cargo de un grupo, pero muy grande de hombres, mayor que un batallón, mucho mayor todavía, un general que dice A y hacen caso, ve y va, venga y viene, un general, y nos encontramos con otro hombre, un hombre que pertenece al ejército del Señor de los cielos. Entonces se encuentran los dos, y el general terrenal, él piensa que tendría que venir humillado ese varón de Dios delante de mí, disculparse y ponerme la mano y orar por mí, porque él decía, me merezco mi rango general. ¿Cómo va a mandar a alguien a decirme lo que tengo que hacer y no venir él personalmente? Tiene que venir personalmente y hablarme a mí. No, me manda a decir con alguien que haga tal cosa. ¿Cómo va a ser eso? Yo soy un general, ¿no ve mis tiras? ¿No ve? Por eso la Biblia dice que se fue enojado. Él razonó. Si los ríos de allá son más limpios que los ríos de acá. Si me quiero lavar, me lavo allá y salgo más limpito que en los ríos de estos, de aguas oscuras, más limpita. Por eso dijimos, no se trataba del lugar, allá o acá, no se trataba del lugar, se trataba de la obediencia a Dios, Hay personas que piensan así, no, yo acá no crezco, la verdad yo acá no crezco, yo necesito ir a una iglesia donde yo pueda crecer, pueda expandirme, yo pueda crecer. Acá o allá, si no hay obediencia a la palabra de Dios, no va a crecer. El crecimiento lo da Dios y viene el crecimiento por la obediencia a la palabra de Dios. Por ahí viene el crecimiento espiritual, si no, no. A él le parecía que era lo mismo, allá que acá. No se trataba ni allá ni se trataba de acá. Se trataba de la obediencia, Por eso Dios nos viene hablando que nosotros, para que entendamos que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que el reino de Dios es justicia. La palabra, la obediencia a la justicia, a la palabra de Dios, justicia. Nuestra salvación es por fe, no por obra, pero esta gracia nos enseña ¿a qué? A hacer justicia, a renunciar a lo malo, a renunciar a la iniquidad, a renunciar al pecado, a renunciar a la maldad, a renunciar, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo como hijos de Dios, como hijos del reino de justicia, con toda equidad, con todo temor del Señor y amor hacia Dios. Por eso nos llevó que nosotros entendamos lo que es un culto a Dios, que la iglesia no es un lugar de concurrencia como si fuese algún lugar donde amigos se reúnen. No, acá se reúnen los hijos de Dios y todos ellos vienen a adorar a Dios, a hacer un culto a Dios, a alabar, a glorificar, a hablar con Dios y a escuchar de Dios lo que Dios tiene que decirnos. Entonces venimos con un corazón abierto a recibir lo que Dios tiene para nosotros y luego nos vamos con gozo. Porque somos nosotros los que nos hemos alegrado con los que decían a la casa del Señor iremos. Somos nosotros los que estamos delante del Señor. Nos entristecemos con aquellos que dicen no iremos. Él dice, yo me alegré con lo que dijeron, a la casa del Señor iremos, me puse contento. ¿Y cómo te pusiste con aquel que dijo, no iremos? Y me puse triste, porque ¿cómo no van a venir a hacer un culto a Dios? Por eso dijimos que esa palabra
que dice el escritor de Hebreo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, no es un palazo. Está diciendo, no dejen de hacer culto a Dios, no dejen de hacer culto a Dios, no dejen. Entonces el valor que tiene la obediencia a lo que el Espíritu Santo habla y dice a la iglesia. Entonces, ¿cuál era el secreto para que Naamán reciba esta bendición? Era la obediencia, no eran las aguas. Ni acá ni allá, se trataba de la obediencia. Ahora, volvemos a lo mismo. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo, yo decía para mí. ¿Se da cuenta? Estaba delante del profeta, el profeta le mandó un mensaje, gracias, un mensaje. El profeta le mandó un mensaje de parte de Dios, el profeta le mandó un mensaje. Y en lugar de oír el mensaje del Señor, lo que el Señor le decía, inmediatamente se enojó porque no era como él pensaba. Él decía para él así, de una manera, pero Dios le dijo de otra manera, de otra forma. Entonces, ¿qué le entró? El enojo. ¿Sabe lo que produce el enojo? El enojo ciega la razón. Y no solamente le ciega la razón, sino que el enojo le hace perder la bendición de Dios. Le hace perder la bendición de Dios. Se enojó. ¿Contra quién? ¿Contra quién se enojó? Se enojó contra el Señor. Entonces, al enojarse con el Señor, ¿qué es lo que pierde? La bendición de Dios. ¿Con quién se enojó Eliseo? Se enojó Eliseo con el que le dijo esas palabras. Ve y zambúllete 7 veces en el río del Jordán. Sí, me dijo el profeta. ¿El profeta te dijo eso o dijo Dios a través del profeta? ¿Quién fue el que habló? Porque se tiene que aprender a distinguir quién está hablando, quién mandó la orden, quién dijo lo que se tenía que hacer. ¿Fue el profeta? No, no fue el profeta, fue Dios a través de su instrumento que es el profeta. Él no veía a Dios, veía al profeta. Me desairó, no vino a saludarme, no vino delante de mí, no me puso la mano como yo pensaba, no oró por mí, no, ese hombre, no, me voy, vámonos, enojado, pegó la vuelta. Se estaba perdiendo la bendición de Dios, se estaba perdiendo el milagro que él necesitaba. Necesitaba él un milagro. Necesitaba un milagro de Dios. ¿Sabe cuántos necesitan un milagro de Dios? Y quiero un milagro, y quiero un milagro, y quiero un milagro. Y el Señor grita de arriba, yo quiero obediencia, quiero obediencia, quiero obediencia. Mediante la obediencia a lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia, viene el milagro de Dios. Y Naamán, dice el verso 11, se fue enojado, murmurando, como todo el que se enoja, ¿vio? El que se enoja, sale murmurando, y si tiene alguien al lado, y si tiene otro, y él contamina los corazones porque está enojado. Entonces le habla a uno, le habla al otro, y habla, y habla, y habla. Enojado. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, vos decía, pero no se trata de lo que decimos nosotros, se trata de lo que dice Dios, de lo que dice Dios. Por eso, en vez de pensar, esperemos a ver qué dice Dios. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego. ¿Sabe lo que significa ese luego? Rapidito. Está el general, vamos, rapidito, venga corriendo, está el general acá. Yo decía para mí, va a salir volando y va a venir delante de mí. No, me manda ni siquiera me ve la cara, me manda un mensajero. Pero yo soy el general, ¿cómo me va a hacer semejante desplante? ¿Sabe por qué es? Por eso el peligro de ser orgulloso.
Cuando el orgullo gana el corazón, entonces piensa la persona que él se merece que le hagan la veña, él se merece que le hagan saludo 1, saludo 2, él se merece porque él es el general, él se merece. Jesús a sus discípulos, cuando le habló, él le dijo, el mayor servirá, él será el servidor. No será el servido. En el mundo, el mayor es servido, todo lo tienen ahí, pero entre ustedes no. Si alguno quiere ser el mayor, tiene que ser el servidor. Y en una comida tomó un lebrillo, un platillo de agua con una toalla y empezó a lavarle los pies a todos. ¿Qué le mostró? Que el mayor le lavaba los pies. Y luego le dijo, esto que ustedes ven que yo hago, tienen que hacerlo ustedes también. No se hagan los grandes, porque estaban peleándose 2 o 3, que quién es el mayor, y no, cuando el Señor se vaya, yo voy a ser mayor, no, yo voy a mandar. Y Jesús trajo un niño y le dijo, si ustedes no se vuelven como niños, si no nacen de nuevo, ni siquiera van a entrar, se están peleando por algo que todavía no entraron. Ni veréis el reino de Dios, ni lo veréis. Entonces nosotros miramos acá, y Naamán se fue enojado. Qué cosa, ¿no? Salir delante del hombre de Dios con una palabra que Dios envió, irse enojado, porque no dijo ni hizo lo que él quería que haga. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, estando en pie, invocará el nombre del Señor su Dios, alzará su mano, tocará el lugar y sanará la lepra. Yo decía para mí, Habana y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ello, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Sí, iba a salir limpio, pero no sano. Sí que se podía lavar en el río Jordán como se lavaba allá. Acá iba a salir limpio lavado y allá también limpio lavado. Y él dijo, pero si es lo mismo, sí, si se lavaba allá, conforme su pensamiento iba a salir limpio, pero no sanado, iba a salir con lo mismo que tenía. La diferencia estaba no en las aguas, sino en la obediencia, la obediencia. La obediencia a la palabra de Dios tiene que ver mucho con las bendiciones espirituales del Señor. Tiene que ver mucho, tiene que ver mucho. Habana y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ello, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Así que montaron al caballo, al carro y pegaron la vuelta. Ahora usted piensa. Subieron al carro, al caballo y se fueron. ¿Qué pensó Eliseo? Fueron al Jordán. No, lo que menos iban a hacer era obedecer a lo que Dios decía. Usted observe, hemos venido hablando del valor de lo que es un culto. Mire cuántos hermanos faltaron de lo que escucharon, del valor de lo que es un culto. Ellos escucharon y yo dije para mí, gloria a Dios, entendieron. El jueves están todos de vuelta reunidos para... Eliseo habrá pensado lo mismo. Gloria a Dios, se fueron, listo, seguro que se va a lanzar al río Jordán. No, Naamán no apuntó al río Jordán. Naamán apuntó de vuelta de donde vino, y mire que vino de lejos, de Siria a Israel hay como 700 kilómetros. A caballo son más de 5 días de viaje para ir y para volver. Así que vino de 5 días de viaje y escuchó lo que le dijo el profeta y ahí pegó la vuelta enojado para hacer 5 días de viaje de vuelta para llegar de nuevo a Siria. Diga que siempre hay aquellos que aman. Aquello que mira, dice, pero no, mi señor, general, no. Si el profeta le dice que para sanarse se cuelgue cabeza abajo 5 días, ¿no lo va a hacer? Sí,
Pero ¿y si le dice que se vaya y se meta en el Jordán y se zambulla 7 veces? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Ya estamos acá, vamos a volver sin haber dicho lo que dijo el profeta, ya estamos acá. Qué bueno es tener esos hermanos, que cuando alguien se desvía, se pone a la par para enderezarlo, para iluminarlo, aclararle y volverlo de vuelta al camino. Cuando quieren salir y se quieren ir para afuera, se acercan a la par como aquel que le pone el hombro para fortalecerlo, para animarlo y volverlo a los caminos sanos del Señor. Qué bueno es tener esos hermanos que alientan, esos hermanos que fortalecen, esos hermanos que llenan el corazón de la presencia del Señor, al otro hermano que fortalece al débil, que levanta al caído, aquel que duda, que lo afirma. Esos hermanos, es maravilloso, hermoso, que es lo que tenía Naamán. Abana y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ello, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Verso 13, ya en el camino. Mas sus criados se le acercaron. Quiere decir que no tenía uno, tenía varios que estaban alrededor de él y que veían que se estaba perdiendo la bendición de Dios por la desobediencia, que la desobediencia, lo que decía la palabra de Dios, lo estaba llevando a perderse la bendición de Dios, de un maravilloso milagro en su cuerpo. Estaba viendo que se estaba desviando, entonces no uno, sino que sus criados, varios, se acercaron para alentarlo, para fortalecerlo, para decirle, pero si el profeta dice así, ¿por qué no hacerlo? Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no lo haría? Si para sanarte te hubiera dicho que subas a la punta del cerro y que te quedes ahí acostado toda una noche con el frío, ¿no lo haría? Dijo algo sencillo, no era tan difícil lo que tenía que hacer. Lo que pasa es que lo que tenía que hacer chocaba con lo que él pensó. Por eso el problema de la persona cuando se pone a pensar y piensa y razona y piensa y no toma lo que Dios dice, entonces su razonamiento choca contra los pensamientos de Dios, con lo que Dios quiere hacer. Por eso Pablo dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, llevando cautivo. Si lo único que hacen nuestros pensamientos es perturbarnos y nos lleva en contra de la voluntad de Dios y perdemos la bendición. Si él en lugar de oír a su siervo hubiera seguido viaje totalmente enojado, hubiera seguido así de leproso en Siria nuevamente. Pero gracias a Dios que siempre hay aquellos que se acercan para alentar. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? ¿Es tan difícil hacer lo que dijo el profeta? ¿Es tan difícil hacer lo que dijo Dios? ¿Es tan difícil? No pidió gran cosa, sube al cielo y baja una estrella y te va a sanar. No te pidió eso. Sube al sol, trae un pedazo de luz. No te pidió eso. Era algo tan sencillo. Ve al Jordán y zambúllete 7 veces. Mire qué difícil. No era difícil. La persona hace difícil a lo que dice el Señor a la iglesia. Lo que dice el Espíritu Santo a la iglesia muchas veces es la persona que lo hace difícil por sus pensamientos y sus ideas. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Habló uno, le habló el otro, le habló el otro, le dijo el otro, volvió el otro a decirle, el consejo, la reunión, mire que ellos eran criados, pero la reunión de todos esos criados los llevó a hacer a que Naamán recapacite. Es verdad, 5 días estuvimos cabalgando para llegar acá, es verdad, traje regalo para darle.
los animales cansados, es verdad, y no voy a hacer lo que él me dice. Perdí tanto tiempo. ¿Qué es lo que empezó a hacer Naamán? A disipar los pensamientos, a sacar sus propios pensamientos. Empezó a escuchar a uno, lo escuchó al otro, lo escuchó al otro. Entonces permitió que el consejo de sus criados en cuanto a lo que el profeta decía entre en su corazón, entre en su mente. Sacó su pensamiento y dijo, bueno muchachos, vamos al Jordán. Peguemos la vuelta y vamos al Jordán. Gloria a Dios por el consejo de aquellos que animaron a Naamán a obedecer a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y sé limpio? Él entonces, pegó la vuelta y volvió, él entonces llegó al río Jordán, bajó de su carro, él entonces descendió. ¿A dónde descendió? Al río, como dijo Dios. Descendió al río y se zambulló 7 veces, como dijo el profeta. 7, 1, 2, otra vez 3, otra vez 4, otra vez 5, otra vez 6, otra vez, porque el profeta dijo así. Y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó sano, limpio, quedó limpio. ¿Se da cuenta que a veces el enojo hace perder la bendición? Pero gloria a Dios que hubo buenos consejeros que llevaron a Naamán a que obedezca la palabra de Dios y en su obediencia recibió el milagro de Dios. La sanidad de una lepra que no se curaba, pero que por milagro de Dios se produjo esa sanidad. Por eso Dios nos vino hablando, por el Señor son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Dios es el que puede ordenar. Y el que quiere, dice, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. ¿Y qué hace Dios? Te haré entender y te enseñaré el camino que debes de seguir. ¿Qué tengo que hacer? Zambúllete 7 veces en el Jordán y tu carne va a ser sana y va a ser limpia. Naamán lo consiguió. El milagro lo alcanzó por la obediencia a la palabra que Dios mandó. Mis amados hermanos, que la obediencia sea una de las herramientas de nuestras vidas para alcanzar todas las bendiciones de Dios. No olvidemos que la fe que hemos recibido está ligada a la obediencia y que la obediencia a la palabra de Dios lleva a comprobar que la palabra de Dios es agradable y es perfecta. Cerramos nuestro